Buenas noches, no tardes. Dios los bendiga, hermanos. Gracias a nuestro Dios que nos permite estar aquí transmitiendo desde Ciudad Acuña, Coahuila. Hemos sido invitados para presentar otro tema, el tema acerca de la tumba vacía, que es el tema que vamos a estar hoy mostrando aquí a través de este medio, y suplicamos las oraciones por sus siervos, por todos aquellos que han estado predicando, y por nuestro hermano que tiene a cargo esta radio y este programa y este seminario, también por nuestros hermanos que están ahí activos, su hermano Jorge Pérez, nuestro hermano Manuel Mendieta. Dios los bendiga a ellos grandemente. Y pues hoy es sábado, hermanos, aquí estamos, Gallito, hoy sábado. ¿Qué? Siéntame, Gallo, aquí nomás para que quiera hacer algún comentario. Digan, aquí tengo un hermano muy viejo y él puede enseñar algo también. O sea, muy viejo en el evangelio y pues también en la edad, ¿verdad? Nuestro hermano Olegario Gallo Barrientos aquí está con... es mi hermano en la carne también. Nada más que es muy vergonzoso, no le gusta hablar en la radio, y pues gracias a Dios. Bueno, de hecho, Gallo, pues nomás para que escuches, porque este es un seminario virtual, y pues mandamos saludos a todos ustedes. ¿Se escucha, verdad? Ya iniciamos y pues vamos a entrar de lleno, porque este tema está amplio y hay muchas cosas que decir acerca de este tema. Los invito a leer Mateo capítulo 28, versículo del 1 al 10. Mateo 28 del 1 al 10. Dice la escritura lo siguiente, hermanos. Después del sábado al amanecer, el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver al sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque dice que un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Verso 3. Su aspecto era como la de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel dijo a las mujeres, verso 5, no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues Él ha resucitado. Pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde le pusieron. Y luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Ahí lo verán, dice el ángel. Ahora ya lo saben. Así que las mujeres dejaron el lugar y se alejaron a toda prisa del sepulcro, asustadas pero muy alegres. Corrieron ellas a dar la noticia a los discípulos, a los demás apóstoles que estaban ahí reunidos en el aposento alto, no sé si recuerdan. Y dice la escritura que en eso Jesús salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. No tengan miedo, les dijo Jesús. Vayan a decirle a mis hermanos que se dirijan a Galilea, ahí me verán. Jesús resucitó de entre los muertos. Mateo capítulo 28 del 1 al 10. Si Jesús resucitó, la tumba quedó vacía. Y es el domingo, mis hermanos, en que está aconteciendo esta situación. Y es que, hermanos, Jesús resucitó un domingo. Y para nosotros los cristianos, el primer día de la semana, hermanos, es el día más importante también. Es el día que recordamos que nuestro Señor Jesús no solamente dio su vida en la cruz del Calvario para nosotros los pecadores, sino que su cuerpo no quedaría en la tumba, porque Jesucristo, como ya había anunciado anteriormente, resucitó. Así que la tumba quedó vacía, y está vacía. Sí, hermanos, podemos hablar y decir muchas cosas. Hemos escuchado tantas cosas acerca de la tumba que quedó vacía. Los críticos de la vida de Jesucristo han buscado siempre formas de cómo encontrar los restos o algo que indique que Jesucristo fue un fraude.
Sí, hermanos, la arqueología nunca encontrará rastros de Cristo. Nunca, hermanos, van a encontrar algo que implique que Él no haya resucitado de los muertos. Al contrario, Jesús resucitó de entre los muertos. Usted y yo lo sabemos muy bien, que nunca va a ocurrir que alguien encuentre algo de Jesucristo. Por mucho que hagan, no encontrarán resto alguno en esa tumba que quedó vacía. Por muchas películas que hagan, como la del Código de Da Vinci o cualquier otra, no cambia la realidad que Jesucristo resucitó de entre los muertos. Nadie podrá encontrar restos de alguien que no se haya muerto, porque Jesús, mis hermanos, se levantó de entre los muertos. Hoy en día, hermanos, en Israel, muchos cristianos viajan a ver la tumba vacía de Jesucristo. Es una tradición de muchos disque cristianos también, que la iglesia tradicional y de Occidente, sectarios y mucha gente, hermanos, que cree en Cristo hasta por historia, van y buscan al lugar ahí donde está supuestamente el sepulcro. Y por muchos siglos se ha buscado, hermanos, la tumba de Jesús. Veamos un poco de la historia, hermanos, que dice acerca sobre el sepulcro de nuestro Señor Jesucristo. En una ciudad, hermanos, que ha sufrido tantas guerras, tanta destrucción, se dice que en el año 326, Helena, la madre del emperador Constantino, en una expedición patrocinada por su hijo, descubrieron, según ellos, la tumba de Jesucristo. Ustedes saben que Jerusalén fue destruida 2 veces por los romanos y otra por las cruzadas. Aunque la tradición dice, hermanos, de que a Jesús lo enterraron en esa tumba. Fíjense bien lo que dice la tradición de la iglesia, que ese lugar donde enterraron a Jesús siempre va a tener dudas. O sea, Constantino y su mamá ubicaron cierto lugar, pero siempre va a haber dudas. Constantino, hermanos, ordenó destruir el templo de Venus, que supuestamente el emperador Adriano había construido ahí donde estaba la tumba de Jesús. La iglesia, hermanos, del Santo Sepulcro fue fabricada encima. Así es que todos aquellos viajeros que van a la Jerusalén van al Santo Sepulcro, ahí en una iglesia que se edificó. De hecho, pues yo no he ido ni voy a ir, creo. No sé. ¿Tú qué crees, Gallo, que vaya? No creo, ¿verdad? Todo es posible. Todo es posible, pero no lo miro en mis posibilidades. La cuestión, lo que sí he visto yo es en muchas revistas, sí, porque yo no me quedo con las ganas. Viajo hasta en el mapa Google, en el mapita ahí, bajo el monito y me voy manejando ahí en los mapas de internet y conozco las cosas ahí. Pues casi es lo mismo, pero no es igual, ¿no? Lógico. Cuando yo voy a algún lugar me meto a los mapitas esos y no necesito ir ubicando a alguien que me lleve, dele vuelta aquí a la derecha, sube el no. Yo voy viajando desde que entro a la ciudad hasta el lugar donde voy, así como viajo yo. Me meto a los mapas y miro las cosas. Entonces, he viajado a Jerusalén, he viajado a Roma, he viajado a Nueva York, a muchas ciudades, pero a través del mapa de internet. Entonces, el Santo Sepulcro lo he visto en imágenes, y se supone que ahí abajo pues estaba la tumba, ¿no? Porque fue escarbada en la roca. De lo que sí podemos estar nosotros seguros es que la tumba donde se construyó la iglesia del Santo Sepulcro y la tumba que la gente va a ver está totalmente vacía. O sea, eso sí lo sé, porque el maestro no está ahí enterrado. El maestro resucitó de entre los muertos. La tumba está vacía. Y eso es lo que importa realmente, hermanos, de este tema en esta mañana. Y es que hay una diferencia muy grande entre los fundadores de otras religiones y sectas. Y es que Jesucristo es el único que resucitó de entre los muertos. Y ese es el tema del sermón de esta tarde que vamos a estar viendo, ¿sí? La tumba vacía. La tumba está vacía. Y es un texto, es una oración preciosa de que la tumba esté vacía. Porque nuestro maestro, hermanos, no es un
muerto que esté en esa tumba. Al contrario, resucitó de entre los muertos y mora y vive y está a la diestra del Padre, esperándonos a ti y a mí a que lleguemos a aquel lugar. Tenemos fuentes como cristianos, nosotros. En esas nuestras fuentes tenemos pruebas sobre la resurrección de Cristo. Sí, hermanos. Y esas pruebas irrefutables que tenemos tú y yo, hermano, las encontramos en los 4 evangelios, o en ellos. Mateo el apóstol, aunque no fue uno de los primeros, estuvo con los primeros testigos. Y él nos está narrando la situación ahorita, de que Jesús resucitó de entre los muertos. Marcos, según la tradición de la iglesia, escribió lo que el apóstol Pedro le decía. Así es que Marcos llegó a ser discípulo del apóstol Pedro. Y ahí vemos en Marcos también la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. El apóstol Pedro, mis hermanos, fue uno de los primeros en presenciar la tumba vacía. ¿Usted recuerda de cómo iba él y Juan corriendo al sepulcro? Porque las mujeres les habían dicho que no estaba el cuerpo, tal vez que se lo habían robado. Y ellos, hermanos, van corriendo a la tumba, pero está vacía. Sí. También tuvo acceso a los sucesos que otros vieron el apóstol Pedro. Lucas no era apóstol, pero era un discípulo del apóstol Pablo, el doctor amado. Lucas, hasta griego era. Bueno, de allá era. Sus escritos de Lucas, que escribió el Evangelio de Lucas, el libro de los Hechos, él, hermanos, sus escritos se basan en las entrevistas que él le hizo a los testigos oculares de aquella situación y de aquellas situaciones en la vida y en la muerte y resurrección de Jesucristo. Así es que Lucas estaba bien enterado porque él investigó a través de esas entrevistas con aquellas personas que vieron que la tumba había quedado vacía. ¿Y qué decir de Juan? El apóstol Juan, uno de los 12, uno de los primeros en presenciar la tumba vacía, al igual que Pedro, tuvieron el acceso igual de ver lo que otros vieron. Ahí, hermanos, son nuestras fuentes que tenemos los cristianos, los evangelios. También, hermanos, otra fuente es la sepultura. ¿Cómo, hermano? Miren ustedes, los romanos permitían que los familiares de un condenado reclamaran su cuerpo. De otra forma, si no se reclamaba el cuerpo, pues ¿qué crees que pasaba, Olegario? El cuerpo quedaba colgado. No, ¿cuál fosa común? Ahí no había fosa común. No, ahí los dejaban colgados en el madero. Sí, pues era parte de eso, pero más que nada porque los buitres, las bestias, las aves carroñeras se comieran los cuerpos. Sí, ese era el plan. Entonces la gente, pues para que no se hiciera tal situación, y pues es que no está bien eso, ellos iban y pedían el cuerpo. Entonces tanto buitres, perros se los comían, bestias del campo. Sí, el profeta Isaías había profetizado 700 años antes de esta situación que él sería sepultado entre los ricos. Isaías 53:9, porque estamos hablando de la sepultura. Y dice el 53:9 que se dispuso que él fuera enterrado con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. O sea, podemos ver ahí, hermanos, a Jesús colgado en la cruz con aquellos delincuentes, pero fue sepultado en una tumba de un rico. Así es que eso se cumplió cuando Jesús de Arimatea, un hombre rico, se había hecho discípulo de Cristo y pidió el cuerpo de nuestro Salvador Jesucristo a Pilato. Nosotros podemos leer en Mateo capítulo 27, versículos 57 al 61, lo siguiente, dice la Escritura: al atardecer llegó un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también se había convertido en discípulo de Jesús. Verso 58. Se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús, y Pilato ordenó que se lo dieran.
José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo de su propiedad, que había clavado en la roca. Bueno, que había cavado en la roca. Luego hizo rodar una piedra grande a la entrada del sepulcro y se fue. Allí estaban sentados frente a él al sepulcro María Magdalena y la otra María. ¿Qué nos dice la ley de Moisés respecto a esto? Bueno, la ley de Moisés, hermanos, prohibía que los condenados quedaran colgados en un madero al llegar la noche. Cuando en alguno hubiera pecado de sentencia de muerte por él, pues dice la ley que había de ser colgado en el madero, es lo que dice la ley. Dice el versículo 23 de Deuteronomio: no estará su cuerpo por la noche del madero, mas sin falta lo enterrará el mismo día, porque maldición de Dios es el colgado, y no contaminará tu tierra que Jehová tu Dios te ha dado por heredad. Entonces los romanos, ellos respetaban las creencias de los pueblos que gobernaban, no se metían en sus religiones, en sus creencias. Y como esa era una creencia judía, pues por eso daban los cuerpos. Entonces, estamos seguros, hermanos, de que el cuerpo de Jesús no fue dejado en la cruz, ni abandonado para que los perros se lo comieran, sino que fue sepultado en su sepulcro exclusivo, el que le prestó Arimatea, porque lo va a dejar vacío. Recuerden el punto. Estamos viendo los testigos, hermanos, que tenemos nosotros. Los 4 evangelios nos hablan acerca de la tumba. La tumba, mis hermanos, era asegurada por los soldados romanos. En Mateo 26, 62, 66. Al día siguiente dice la Escritura que después del día de la preparación, los jefes de los sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato. Verso 63. Le dijeron: nosotros recordamos que mientras ese engañador aún vivía, dijo: a los 3 días resucitaré. Por esto ordene usted que se selle el sepulcro hasta el 3er día. No sea que vengan sus discípulos, se roben el cuerpo y digan que al pueblo que ha resucitado. Este último engaño sería peor que el primero. Llévense una guardia de los soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos se fueron, cerraron el sepulcro con una piedra y lo sellaron y dejaron puesta la guardia. Así es que ya había quien cuidara la sepultura. Ya los judíos dejaron a los soldados que iban a estar resguardando y no se podía mover. La ley romana era muy estricta. Si alguien se dormía, si alguien fallaba, era digno de muerte. Era confiable la guardia que habían dejado ahí, y no iban a ellos a dejar que alguien fuera a sacar el cuerpo. Entonces los enemigos están protegiendo que Jesús no se levante de la tumba. No, los discípulos no tenían poder para andar moviendo, andar pagando para hacer eso. A lo mejor pudieran, pero no hubo necesidad. Los soldados romanos sabían cómo asegurar lo que se les encomendaba. Metas eso en la mente. Así es que sería imposible pensar que varios soldados romanos se durmieran, ¿verdad, Gallo? Como algunos críticos dicen. Pero tal vez se pueda dormir uno, pero no todos. No debían hacer eso. Así es que la pena de muerte era aplicada si un soldado dejaba ir a un preso. Eso lo sabemos. Los testigos falsos de la resurrección también es otro de las cosas que nosotros tenemos y podemos aprender de ellos. De los testigos falsos de la resurrección. Vean ustedes lo que dice Mateo, capítulo 28, del 1 al 15. Que mientras ellos iban de aquí, algunos de los guardias fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Y después de reunirse los ancianos, deliberaron con ellos, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados, diciendo: digan esto a sus discípulos. Digan esto de los discípulos de Cristo. Digan: vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos y os evitaremos dificultades. No, hombre, los iban a matar. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta hoy. Fíjate. Era una contradicción
Pues sí. Es una contradicción porque pues, primero ponen soldados y luego ellos mismos. O sea, imagínate qué condenación decir, hey, estábamos ahí cuidando. Pero ellos sí dijeron que se habían dormido. O sea, ellos se les veló la vista. O sea, Dios hizo algo para que ellos no vieran su poder de salir de ahí. O sea, como quedarte tú en un momento así serio, quieto. O sea, yo creo que ellos interpretaron que se habían dormido. ¿Sí me explico? No debieron haberse dormido. Una metamorfosis. No, simplemente como en las películas. Cuando se quedan los ojos velados, o sea, no miran ellos. Pero de repente se dan cuenta que se salió el cuerpo, se salió Cristo. Y pues, ¿cuál es la única explicación más que nos dormimos? ¿Verdad? No se durmieron porque pues era plena capital. Y eso van y cuentan, no van allá con su jefe, con el romano, con Pilato. No van allá, van con los que les interesa, ¿verdad? De que el cuerpo no se robe. Y ellos al descubrir que Cristo era hijo de Dios, qué gente tan perversa, qué gente tan mala. Oye, pues están viendo que el Cristo está diciendo que es el hijo de Dios y lo mira, se levanta entre los muertos. Oye, pues este es hijo de Dios, no, la gente es cruel, gallo, la gente es mala. Hay que tener cuidado, hermanos que me están escuchando. Usted no se cree de cualquier gente, hay gente perversa, hay gente mala. Hermano, en la iglesia hay gente así, sí, hombre, fácil. Hermano, pero se bautizó, pues sí, ¿y qué quiere? No, hay que tener cuidado, hermanos. Entonces, hay que amar a los hermanos, hay que cuidarlos, pero también hay que nosotros ver, hermanos, el fruto del Espíritu que cargan nuestros hermanos. Hay que ayudarlos, hermanos, hay que hacer algo por nuestros hermanitos que, híjole, imagínense Judas que andaba ahí, pues Jesús sabía lo que iba a hacer. ¿Y cómo lo trató? Pues bien. Pero ese es el punto, vamos, de que hay gente mala. Hasta pagaron, ¿de qué tanto les iba a valer lo que iban a ganar si se iban a ir al infierno? Total, hermanos, que es interesante y tal vez un poco asombroso que los primeros en presenciar y ver la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y de ver su gloria, hermanos, fueron los soldados que estaban cuidando el sepulcro. Fíjense, y que ellos mintieran por dinero y por miedo. Fíjense lo que se puede hacer para no creer en Jesús, hermanos. Así es que los soldados tienen que haber visto algo milagroso, o seguramente que vieron al ángel que quitó la piedra y se sentó sobre ella. Tal vez vieron al propio Salvador que salió de la tumba. Mateo 27, 2 al 4 nos explica. Dice que sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como el del relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. Algo pasó. Pues eso es lo que dice la Escritura. Así es que no debo estar interpretando. Ahí está diciendo lo que pasó. ¿Qué sería de la vida de esos soldados que fueron testigos, hermanos, de que la tumba quedó vacía? Si no se arrepintieron de sus pecados y aceptaron que Jesucristo resucitó de entre los muertos, murieron en sus pecados y con mayor condenación. Eso fue lo que les pasó. También, hermanos, otro ejemplo son los líderes religiosos judíos. También fueron testigos al escuchar de la boca de los propios soldados lo que había ocurrido. Dice Mateo 28 del 11 al 14, y mientras ellas iban, aquí algunos de los guardias de la ciudad informaron a los principales sacerdotes lo que ya leí ahorita, de que se habían robado los discípulos. Eso fue lo que ellos le dijeron a los soldados. Eso ya lo explicamos ahorita. Así es que en Éxodo capítulo 20, versículo 16, hay algo que el Sanedrín, los líderes religiosos, violaron. Éxodo 20, 16, no darás falso testimonio contra tu prójimo, y ellos lo hicieron. Qué triste, ¿verdad? Es triste, hermanos, que andemos nosotros levantando falsos, que digamos algo que no es verdad. Cuidado. Ahora, ¿qué podemos decir, hermanos? ¿Qué ha pasado con esos líderes religiosos que decidieron ignorar la evidencia de lo que los soldados les estaban diciendo? Y en su odio que le tenían a Jesucristo, decidieron mentir y ocultar la verdad. Así es que la sangre de muchos de estos era sobre de ellos. Sí.
Ellos mismos fueron testigos de que Jesucristo había resucitado por medio del testimonio de los soldados. Los verdaderos testigos, hermanos, los podemos ver en Juan capítulo 20, del 1 al 10. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón y al otro discípulo, o sea, Juan, aquel que amaba a Jesús. Les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor, y no sabemos a dónde lo han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo, o sea, Juan, y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro. Llegó primero al sepulcro y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos, Pedro y Juan y las mujeres, a todos los 11 y a los 500, a Jacobo y a Pablo. Primera carta a los Corintios, capítulo 3, verso 8, nos dice el apóstol Pablo: porque ante todo les transmití a ustedes que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó el tercer día según las Escrituras, y que apareció a Cefas, o sea, Pedro, y a los 12, verso 6. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, como a uno no nacido, a un abortivo, fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Ahí está, mis hermanos, nuestras evidencias, nuestra fuente de información, hermanos, que refuta que la sepultura estaba vacía. Qué precioso, ¿no? Así es, porque esto no lo hace cualquier humano, ni cualquier acróbata tampoco. No, pues Jesucristo resucitó de entre los muertos. Si Jesucristo no hubiera resucitado, él mismo hubiera sido un farsante por varias razones. A ver, ¿cuáles? Primero, la muerte y la resurrección de Jesucristo fue predicha por él mismo. Dice que se iba a destruir el templo y en 3 días lo iba a levantar. Juan capítulo 2, del 19 al 22, vamos a leer. Dijo Jesús: destruyan este templo. Respondió Jesús: y lo levantaré de nuevo en 3 días. Y luego le replican: tardaron 46 años en construir el templo y tú lo vas a levantar en 3 días. Pero el templo al que se refería, hermanos, era su propio cuerpo. Así pues, cuando se levantó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la Escritura y en las palabras de Jesús. Jesús había dicho: yo pongo mi vida y la vuelvo a tomar. Juan 10, versos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque entrego mi vida para volverla a recibir. Nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volverla a recibir. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Él anuncia, hermanos, su muerte, pero también su resurrección entre los muertos. Mateo 17, 22 al 23. Dice que estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en las manos de los hombres. Lo matarán, pero el tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. Jesús les había anunciado su muerte y su resurrección. También Jesús les dice que crean en la resurrección. Es esencial para ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Así es que
La persona que cree que Jesucristo murió por sus pecados y niega la resurrección corporal y diga otra vez corporal de nuestro Señor, no es salvo. ¿Estás oyendo, gallo? Que si tú dices que crees en Jesucristo, que murió por tus pecados, pero si tú no crees en su resurrección, no sirve. En la iglesia hay muchas personas que creen en Jesús, pero son tan infieles a veces porque no creen en la resurrección de Jesucristo. Además no saben acerca del tema de la tumba vacía. Por eso hoy lo estamos presentando. Los testigos de Jehová creen que Jesucristo resucitó espiritualmente y su cuerpo se quedó enterrado. ¿Cómo ves, gallo? Es un absurdo, hermanos, creer en una resurrección espiritual, pues el espíritu, hermanos, no muere. El que muere es el cuerpo. El apóstol Juan dijo: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Juan capítulo 20, 30 al 31. Así es que la resurrección de Jesucristo, mis hermanos, es nuestra garantía de nuestra resurrección. Primera de Corintios capítulo 15. Pablo aclara que la resurrección de los muertos va ligada a la resurrección de Jesucristo. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, como dicen algunos de ustedes que no hay resurrección, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, nuestra predicación no sirve para nada, como tampoco la fe de ustedes. Aún más resultaríamos falsos testigos de Dios por haber testificado que Dios resucitó a Cristo, a lo cual no habrá sucedido si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es ilusoria y todavía está en sus pecados. En este caso también están perdidos los que murieron en Cristo. Si la esperanza que tenemos en Cristo fuera solo para esta vida, seríamos los más desdichados de todos los mortales. En otras versiones dice Gallo, en primera los Corintios capítulo 15, 12 al 19, seríamos los más dignos de lástima. Fíjate. Entonces, si no hay resurrección de muertos, Cristo tampoco resucitó de entre los muertos. Es lo que está diciendo Pablo. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, en vano es nuestra fe. Cristo es la garantía de la resurrección de los muertos. Si Cristo no resucitó, usted tampoco va a resucitar. Y es la esperanza de todo creyente en que un día todos vamos a resucitar. Amén. Dijo el apóstol Pablo: ¿dónde, oh muerte, tu victoria? Porque lo corruptible tiene que revestirse de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad. Cuando lo corruptible se revista de lo incorruptible y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá lo que está escrito: la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Eso fue lo que el apóstol Pablo dijo. Así es que, hermanos, hay una pregunta que tenemos: ¿cuál es la importancia de la tumba vacía? La importancia, hermanos, es de que nuestro Salvador no es un muerto. Nosotros tenemos un Dios vivo y Cristo está vivo. Nosotros estamos vivos, hermanos, de entre los muertos. Por supuesto, vea usted, hay más en toda esta escritura que simplemente una tumba vacía. La razón por la cual la tumba fue encontrada vacía se debió, hermanos, a que el hombre que fue sepultado ahí había resucitado de entre los muertos. Jesús no solo desalojaría su tumba, sino que se le aparecería a numerosas personas individualmente. Vemos muchas citas, hermanos, como la de Lucas capítulo 24, versículo 34, que decían: ha resucitado el Señor, verdaderamente
ha aparecido a Simón. Muchas, pero muchas citas, hermanos, hablan acerca de ello. Se le apareció a grupos, hermanos, de gente. El maestro no resucitó en un lugar escondido. Al contrario, hermanos, él se apareció no individualmente, sino a más gente, ¿verdad? En lo plural, no en lo singular. Dice Mateo 28:9, he aquí que Jesús les sale al encuentro diciendo salve, y ellas se llegaron a él, al maestro, lo abrazaron, lo besaron, lo adoraron, dice la Escritura. Entonces hay muchas citas que nosotros tenemos, hermanos, que podemos estar leyendo y poder ver de que esto no se hizo en un rincón, todo lo contrario, hermanos, esto se hizo a vista de todos, para que todos supieran. Y el maestro, hermanos, se apareció a mucha gente. Y otra cita que nosotros tenemos, hermanos, para poder analizar es la de Juan capítulo 20, versículo 26 al 30. Dice la Escritura, y 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos estaba Tomás. Vino Jesús a ellos, y que las puertas estaban cerradas. Y él, hermanos, traspasó las paredes y dijo, pasa vosotros. Luego dice Tomás, mete tu dedo aquí, le dijo a Tomás Jesús, y ve mis manos y alarga acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creen. Y también hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos que no están escritas. Vean, hermanos, estamos viendo acontecimientos de su resurrección, ¿verdad? Estamos diciendo que Jesús se apareció en muchos lugares. O sea, aparte de antes de que Jesús se fuera, se apareció 7 semanas. Andaba bien activo el maestro. Él andaba bien activo. Él siempre ha trabajado y siempre trabaja y siempre va a trabajar el maestro. También, hermanos, en Juan capítulo 21 nos dice lo siguiente. Juan capítulo 21, versículo del 1 al 14. Miren lo que dice la Escritura. Juan capítulo 21, del 1 al 14. Después se manifestó Jesús otra vez a sus discípulos en el mar de Tiberias, y manifestase de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro y Tomás, llamado el Dídimo, y Natanael, el que era de Caná de Galilea, y los hijos de Zebedeo, y otros 2 de sus discípulos. Y les dijo Simón, vamos a pescar. Voy a pescar. Y ellos le dijeron, vamos nosotros también contigo. Fueron y subieron en una barca, y aquella noche no cogieron nada de pescados. Y venía la mañana, Jesús se puso a la ribera, a la orillita de la playa. Mas los discípulos no entendieron que era Jesús. Y les dijo, ¿tendrán algo que comer? Respondieron ellos, no hemos pescado nada. Y él les dijo, echen la red a la mano derecha del barco, y allá van a hallar muchos peces. Y así es que ellos hicieron lo que él les dijo, y no podían sacar tantos peces porque había multitud de peces. Entonces aquel discípulo que amaba a Jesús, llamado Pedro, fue y le dijo, maestro, se ciñó la ropa y fue porque estaba desnudo y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con Jesús y ahí comieron pescado. Ahí lo que tenían eran 200 codos de distancia. Así es que, trayendo la red de peces, descendieron a la tierra y vieron una lumbre que allí había y un pez encima de ella. Fíjate, o sea, esta no es la pesca milagrosa, gallo, pero fue la pesca donde sacaron peces y Jesús va a comer peces. O sea, fíjate, el que murió ahora está comiendo peces. Entonces, el enfoque de aquí no es estar hablando de esta historia tan larga, sino ver de que el muerto no está muerto, el muerto está comiendo. Él resucitó de entre los muertos. Entonces, esta es una evidencia que nosotros, yo por eso creo en Jesucristo, porque leo la Escritura y miro a estos que eran unos cobardes, unos traicioneros como Pedro, ¿verdad? Que ahora van a entrar con ganas y no van a tener miedo a morir.
Entonces, yo Gallo, no voy a morir yo por un muerto. Yo voy a morir por un vivo, que es poderoso, que es Dios. Y por eso, hermanos, tenemos que confiar en Jesucristo, porque la tumba está vacía. Así es que, hermanos, el apóstol Pedro llenaron como 153 peces, dice, de pescados, y ahí el maestro comió pan y ahí comieron pez. Fíjate, aquí apenas va la tercera vez que se manifiesta a sus discípulos, el tercer domingo. Todavía le faltan 4 más de la resurrección de Jesús. Él estuvo resucitando y son textos que nosotros podemos ver acerca de su resurrección. No sé si usted que me está sintonizando ha leído lo que dice el libro de los Hechos, capítulo 1, verso del 3 al 6. Tú lo has leído, Gallo, allá cuando está que escribe Lucas. Lo siguiente, mira lo que escribe Lucas. Hechos capítulo 1, versos 3 al 6. Dice la escritura: a los cuales después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles por 40 días, y hablándoles del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, o sea, que no se vayan. Sí, porque Juan en la verdad había bautizado con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Así es que no muchos días después de estos, dice que entonces los que se habían juntado preguntaron diciendo: Señor, ¿restituirás el reino de Israel en este tiempo? Es lo que le están diciendo, que si él va a restaurar. Es lo que le están diciendo. Y el maestro le dice que pues lo que le tenga que decir ya le dijo. ¿Verdad que yo? Pero le están haciendo una pregunta al resucitado. Y hermanos, hay otra cita, y estamos hablando aquí no lo que él dijo, sino cómo se le apareció y lo que hacía, con pruebas y todo. En primera carta a los Corintios, hermanos, en el capítulo 3, versículo 7, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 15, del verso 3 al 7, dice la escritura: porque primeramente, dijo el apóstol Pablo, os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos juntos, a los cuales muchos viven y otros son muertos. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Bueno, sí, eso es lo que estamos viendo nosotros, de que Jesús se manifestó en esta tierra. ¿Y luego no se le pareció también a Pablo allá en el cielo? Alguien dirá: no, pues es que es espíritu, por eso resucitó espiritualmente de la tumba. Bueno, pues son los testigos de Jehová que dicen que resucitó espiritualmente. Pero ya estamos viendo las evidencias de los evangelios de cómo el maestro resucitó de entre los muertos. Volvemos a lo mismo, hermanos. La importancia de la tumba vacía. Pues de que la resurrección de los muertos es una prueba de lo que Jesús se le afirmó. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos: Maestro, deseamos ver señal. Mateo 12, 38 al 40. Jesús está vivo aquí. Él le responde y les dice: la generación mala y adúltera demanda señal, pero la señal no se la será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez, ¿cuántos días? 3 días y 3 noches. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra. 3 días y 3 noches. Fíjate, el maestro antes de morir estaba profetizando. Dijo del templo que sería derribado y en 3 días lo iba a edificar. Y luego les presenta la señal de Jonás. El Señor nos pone a nosotros muchas cosas para que no seamos ilusorios, para que nosotros estemos entendidos. El Señor va a venir, Gallo, y para muchos cristianos viene el primer día de la semana. Así es que mira, tanto que se le dice: no deje de congregarse, hermana, no deje de reunirse, porque el maestro va a venir. ¿Y qué si viniera otro día? No importa, ya fuimos a orar el domingo, Gallo, y nos portamos bien el lunes.
Y nos portamos como cristianos también el martes. O sea, estamos preparados. A Juan se le dijo que Cristo venía pronto. ¿Qué dijo Juan? Amén, Señor. Ven, ven, Maestro. Sabemos que la tumba está vacía y que el Maestro vendrá. Mateo 16 del 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase señal del cielo. Aferrados. Mas él respondió y dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, gallo? Por la mañana. Por la mañana no tiene nada. No tiene nada. Está limpio, ¿no? ¿Qué son los arreboles, gallo? ¿Nubes? Por ahí, ¿no? Sí, porque como allá siempre está con los solazos, es lo que quieren es algo. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócrita, no sabes distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero solo les va a ser la señal del profeta Jonás. Sí, de que él iba a dejar la tumba vacía. Así es que, mis hermanos que nos están sintonizando, en esta tarde podemos decir con toda confianza que Cristo resucitó de entre los muertos. Él resucitado, el Hijo de Dios, nuestra única esperanza de salvación. Nuestro Salvador es la resurrección y la vida. Este tema de la tumba vacía, hermanos, es uno de los temas más preciosos que nosotros tengamos, porque la tumba, hermanos, quedó así, porque su ocupante resucitó de entre los muertos. ¿Verdad, yo? Entonces, un saludo a todos ustedes, mis hermanos, que nos han sintonizado y que han visto con nosotros cómo la arqueología nunca va a encontrar un resto de Cristo, ni lo va a encontrar nunca, ni aunque hagan películas, ni aunque hagan más ignorante a esa pobre gente que no se le ha predicado el Evangelio, que no lee la Biblia aunque la tenga. A usted que nos está sintonizando, no haga caso, tenemos un Cristo vivo y no un muerto. Así es que la tumba quedó vacía y presentamos pruebas de nuestras fuentes, que son los evangelios, acerca de la resurrección de Cristo, de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y de cómo la sepultura quedó vacía, y de cómo la ley prohibía que el cuerpo quedara colgado. Fue enterrado entre los ricos. Sí, hermanos, hubo falsos testigos acerca, hermanos, de que se robaron el cuerpo, y los mismos hermanos que sabían del poder de Jesús lo negaron. Jesús no resucitó espiritualmente, Él resucitó completo en cuerpo, alma y espíritu. Muchos testigos vieron, hermanos, la resurrección de Cristo. Así es que le damos gracias a nuestro Dios porque levantó a su Hijo de entre los muertos, porque si lo levantó a Él, también nos lo levantará a nosotros un día. Esa es la importancia de que la tumba esté vacía, porque nuestro Maestro no está ahí, sino que está a la diestra del Padre, listo, preparado para venir por nosotros, sus hijos. Bien contentos estamos, mis hermanos, transmitiendo desde este lugar a todos ustedes que nos sintonizan. Y pues, ¿qué les podemos decir, hermanos? Más que muchas gracias. Muchas gracias por estar atento a esta transmisión. La tumba, dice el canto, ¿quedó qué? Quedó vacía. Así es que, pues, gracias a todos ustedes, hermanos, que nos han sintonizado, y pues estamos muy contentos y agradecidos con nuestro Dios por esta bendición. A todos, gracias, y recuerden, hermanos, mañana es día de adorar a nuestro Dios. Mañana, hermanos, nosotros vamos y participamos de la cena del Señor, ¿verdad? Recordamos la vida y muerte y resurrección de Cristo. Eso es lo que nosotros, hermanos, mañana conmemoramos, ¿sí? Porque Cristo resucitó y porque Cristo dejó la tumba vacía. Bendito sea Dios por tanta bendición. Hermano Legario, ¿quieres opinar algo acerca de la tumba vacía? Ahí le va el micrófono. No. Ahí le va el micrófono, hermano. Así. Buenas tardes. Esto de la tumba vacía, esto ni los arqueólogos, ni aunque vuelvan a hacer
la arqueología nueva, esto no se va a ver porque esto es sagrado, esto proviene de que muchas personas, como dijo mi hermano, hay personas incrédulas, hay personas que no creen, pero pues son cosas que esto va a suceder porque dicen que no va a venir, pero Dios no retarda su venida. Es todo, gracias, saludos. Bueno, pues ya Gallo tuvo ahí la participación, pequeño, grande, pero ya la tuvo, Gallo. Gracias, hermanos, a todos ustedes. Pues aquí nos dieron una hora para estar transmitiendo. Entonces no podemos completar la hora. El tema estuvo muy largo, Gallo, muy corto. ¿Cómo se te hizo? ¿Corto o largo? No, está corto todo. Uy, está corto ese Gallo. Todo lo que sea de Dios no aburre. Bueno, no, pues ¿cómo va a aburrir? Pues si es nuestro pan de vida, ¿verdad? Y pues gracias les damos. Oren por nosotros, hermanos. Y nosotros oramos por ustedes. Pues estamos bien contentos, hermano Jorge. Gracias por la participación. Gracias por permitirnos estar transmitiendo aquí en este seminario virtual. Y pues esto no se acaba ahorita. Todavía tenemos muchas horas por delante. Miren, déjenles platico, hermanos, de este seminario internacional, la vida de Jesús, ¿verdad? Y se han estado hablando muchos temas de Jesús. Hoy, por ejemplo, nuestro hermano Margarito estuvo predicando acerca del tema de las bienaventuranzas. Fíjate, está hablando de las bienaventuranzas, bienaventurado, ¿verdad? Sí, y de los 6. También estuvo nuestro hermano Estrada Galván, de Monterrey, el juicio contra Jesús, fíjate. Los juicios nada rectos porque se hacían de noche. Lo hicieron de noche y eso no sirve. Nuestro hermano Enrique Nava, de San Luis Potosí, Jesús crucificado. Estaban buenos los temas, Gallo. Estaban los hermanos desde temprano, 1 de la tarde. Sí, nuestro hermano Mario Estrada Jr. también de un tema, el gran amor de Dios por la humanidad. Y nuestro hermano Jaime Onofre, de Mission, Texas, dio el tema no dejando de servir a Dios. Y luego nuestro hermano, a continuación, bueno, por nuestro hermano Arsenio dio el tema la sepultura de Jesús. Y a continuación, pues viene nuestro hermano Alfredo Talib, allá de San Fernando, Tamaulipas. Él va a predicar la resurrección de Cristo. No le ganamos el tema al hermano Talib, Gallo. Nosotros hablamos de la tumba. Pues era lógico que iba a resucitar para dejar la tumba vacía. Pero si nos enfocamos en la tumba vacía, hermano Talib. Así es que, mire, pues ahí está ya el tema, hermano, que a continuación usted viene. Y luego nuestro hermano Jorge, desde Mission, pues trae el tema las apariencias de Jesús. Las apariciones. Y dije las apariencias. Y luego nuestro hermano Mendieta va a dar un tema que se llama las promesas de Jesús. O sea, que Jesús prometió regresar. Y ya por último, nuestro hermano Roberto Copado, también de San Luis Potosí, va a predicar el tema Estoy a la puerta y llamo. Ahí está ya listo el maestro llamando a cada uno de nosotros. Pues continúen con el seminario, hermanos. Dice aquí Iglesia de Cristo, Radio Internet, Mensajes de Amor para Salvación, Seminario Internacional La Vida de Jesús, y se presentan los subtemas del tema general, los últimos momentos con Jesús, es el subtema. Así es que, pues, ¿cuándo termina esto, hermano? Dice, el invitado mañana 14 de octubre. ¿Hoy es 14, Gallo? Sí, hoy es 14. Entonces, hoy es el último día, ¿verdad? Que se concluye este seminario. Todavía hay 4 predicaciones, Gallo. Ajá. Todavía hay 4 predicaciones para que estén atentos, hermanos. No se vayan, ¿verdad?, de esta sintonía y estén aquí atentos a la exposición de la palabra de nuestro Dios, porque seguimos con el seminario. Que Dios les guarde y les bendiga a todos por igual. Dios los guarde, hermanos. Bendiciones a todos. Nos vemos en la próxima emisión. Hasta luego. Bendiciones.